Ok, bien, colega. Entonces, nos habíamos quedado Doctor, anoche, doctor, perdón, antesito que empiece, doctor, dígame, doctor. para que no sea muy largo, no sé si es posible simplemente la clase, grabarle, y una vez entre época de preguntas, sería bueno ya cortarle la grabación para que no se Claro, nos confía. Considero de que claro, el doctor ahí el doctor está Lara, ahí presente. lo corta nomás, entonces terminamos la clase y en el interrogatorio ya lo corta doctor Lara. ¿Ya? Perfecto. Ok. A ver, quiero registrar coleguita, ¿quiénes son los que están, a ver, no están identificados los nombres aquí, por favor? Hay dos que han entrado con celular, ¿quiénes son? Por favor, la doctora Isabel Estivare, el doctor Gabriel García, Galaxia 30 y HP AR58 me sale. A ver, reactiven su micrófono, por favor. ¿Quiénes son los nombres, colega? Ya, Galaxy, sí, Galaxia 30. ¿Quién es? ¿Perdón? Pérez, la doctora Elena Pérez de La Paz. Ya, a ver, ¿cómo su nombre me dice, doctora? Jimena Pérez. Ah, ya, Jimena ya, doctora. Va a poner, sí, ya, lo va a poner su nombre mañana, ya, Pérez doctora. Bueno, por favor. Gracias, doctora, gracias. Y la HP AR58, una computadora, creo. Sí, ¿quién es? Hola, colega. Tiene que activarlo su micrófono para poder hablar, doctor. O doctora, no sé. Actívelo su micrófono para hablar. A reanudar. Habíamos quedado el día de ayer en el tema de la aprehensión, ¿no? Legal o ilegal. Bien, entonces hoy día vamos a hablar de las proposiciones de diligencia, que es un tema muy importante, porque durante la etapa preliminar o ya sea en la preparatoria que vamos a entrar posteriormente, ya se da el mecanismo para la proposición de diligencia, esto para las partes procesales, en este caso la víctima o el imputado, de conformidad a lo que establece el artículo 136, el artículo 218 y el 306 principalmente, se hacen las proposiciones de diligencia. Es decir, de que habíamos hablado de las directrices que imparte el Ministerio Público, ¿no es cierto? A veces las directrices impartidas por el Ministerio Público al inicio de la investigación no son suficientes para poder recolectar todos los elementos, ¿no es cierto?, para poder sustentar una posible imputación formal o un rechazo, ¿no? O un, una, una acusación o un sobreseimiento. Entonces, el legislador ha previsto, de acuerdo al artículo 306, la proposición de diligencia. Entonces, dentro de ella existe una gama de solicitudes que puede hacer la víctima o el imputado al fiscal de materia, a efecto de que el fiscal de materia vea la utilidad y la pertinencia de esa proposición de diligencia y pueda darle curso a su solicitud, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos, puede ser la solicitud de algún allanamiento de domicilio, ¿no? Que debe ser obviamente con la orden del juez dentro, con las horas hábiles del día. Puede proponer también testigos de cargo, que ya hemos dicho, cuando hablamos de testigos de cargo, esto corresponde netamente a la parte acusadora, que vendría a ser en este caso la víctima, o testigo de descargo. Puede darse también los careos entre testigos, o puede darse el careo también del imputado con la víctima, siempre y cuando el imputado acepte, ¿no?, el careo, y también puede darse la designación de peritos o consultores técnicos. En este caso, ya cuando hablamos de pericia, o sea, es amplio, ¿no? Puede proponerse diversos tipos de pericia dependiendo del hecho delictivo del cual se está investigando,
¿no? Puede ser, por ejemplo, en lesiones, puede ser para un médico forense, no puede ser en un accidente de tránsito, también para ver los daños materiales, puede ser también un perito para que determine si la firma corresponde o no a la persona o al imputado, ¿no? Podría ser otro tema de pericia, una autopsia, una necropsia, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema de la pericia. Ustedes lo van a ver, el mecanismo que está en el artículo 204 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, así también tenemos el ofrecimiento de las pruebas literales o documentales, como se la llama, que estén en el poder de la víctima o en el poder del imputado, ¿no? Se las puede ofrecer también de acuerdo a la proposición de diligencia, y también, si es necesario, solicitar la inspección ocular o la reconstrucción del hecho, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 179 también, a efecto de poder corroborar ciertos argumentos o ciertos extremos que se han expuesto en la denuncia o en la querella, ¿no? Y solicitar también requerimiento a diferentes instituciones. Toda esta proposición de diligencia, no se olviden que tiene que cumplir dos finalidades, ¿no? Principales, que son la utilidad y la pertinencia, ¿no? Muchos alegamos la libertad probatoria que establece el artículo 171, pero esa libertad probatoria ya tiene su límite también. No es, digamos, ofrecer por ofrecer cualquier tipo de proposición de diligencia, sino que tiene que tener la utilidad y la pertinencia con relación a lo que se está investigando, ¿no? Y por eso es que el legislador en el artículo 306 da la posibilidad a las partes, a la víctima, al imputado, de proponer esa diligencia, pero también el fiscal ya puede rechazar esa proposición de diligencia cuando ve de que no hay la utilidad y no hay la pertinencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con relación a este mecanismo de la proposición de diligencia. Ahora, cuando se solicita todas estas proposiciones de diligencia, principalmente en el tema de la designación del perito, es bueno cuidar siempre el principio de igualdad o el principio de igualdad de armas, ¿no? Establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal y en el 120 de la Constitución Política del Estado. Es decir, si ustedes van a proponer realice algún trabajo técnico, ¿no? Deben ustedes necesariamente adjuntar toda la documentación respaldatoria del profesionalismo de ese perito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal con ello? Agarra, ya revisa la documentación y tiene ahí de tener los puntos de pericia que ustedes han propuesto. Lo que debe hacer antes de agarrar y señalarle fecha y hora de juramento y posesión de un perito particular, obviamente, no debe correrlo en traslado al imputado, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga la opción, ¿no es cierto?, de poder impugnar esa pericia o esa proposición de pericia, o recusarlo también al perito, o tal vez proponer también por su parte otro perito. Entonces, si propone otro perito, de la misma manera va a juntar ya toda la documentación en fotocopia simple, ¿no? Su número de matrícula, su certificado del profesionalismo que tenga, dependiendo del área, ¿no? Va a juntar todo ello y va a proponer también los puntos de pericia y ante todo la utilidad y la pertinencia. ¿Para qué necesita esa pericia? Miren ustedes, estamos ante dos peritos, ¿no es cierto?, particulares. Uno de la víctima que ha propuesto y el otro del imputado, ¿correcto? Así también como ha propuesto el imputado del perito, también va a correr en traslado, ¿no? A la víctima, el fiscal de materia, y una vez absuelve la víctima, o si no dice absolutamente nada, recién va a fijar fecha y hora para la posesión y el juramento de estos peritos, ¿no? Entonces, para que realicen de manera conjunta o por separado esta pericia. Hasta ahí hemos resguardado el debido proceso y el principio de igualdad, ¿no? Entonces, se puede realizar esa pericia. Eso es lo que hay que cuidar en esta etapa preparatoria. Porque si no se cuida estos mecanismos, no nos olvidemos que por imperio del artículo 280 del procedimiento penal, en toda esta etapa investigativa no son considerados pruebas, sino simple y llanamente indicios,
¿no? Pero si toda esta documentación va a ir en una posible acusación a un juicio oral, allá en el juicio oral es donde se va a dar las exclusiones probatorias, no en esta etapa preparatoria, por el principio del artículo 280. Por eso es que es importante cuidar el desarrollo de la etapa preparatoria propiamente dicha, ¿no? Incluida la etapa preliminar, donde se recolectan estos elementos indiciarios, ¿no? Para una posible acusación. Bueno, entonces, y en la inspección ocular de la misma manera, ¿no? De la misma manera, ¿no? Hacer las notificaciones al imputado para que tenga conocimiento de la fecha y la hora de esa inspección ocular, ¿ya? Ahora bien, de acuerdo al artículo 179, si el imputado no se presenta a la inspección ocular o a la reconstrucción, ¿no? La audiencia igual se va a llevar a cabo, ¿no? No es necesaria la presencia del imputado en sí, ¿verdad? Entonces, a diferencia en el juicio oral, cuidado que en un juicio oral también no se puede proponer la inspección ocular o la reconstrucción del hecho, pero si el imputado en el juicio oral no se presenta a una inspección ocular, obviamente que no se puede llevar a cabo, ¿no? Y además el juez lo va a declarar rebelde y va a ordenar el mandamiento de aprehensión. Es muy diferente. Si bien es cierto, el tratamiento es el mismo, ¿no? Del 179, pero una cosa es en la etapa preparatoria y otra cosa es en el juicio oral. Ya eso ténganlo bien en cuenta también. Y volviendo al tema de la pericia, antes que se me vaya, existen los peritos que están del IDIF, ¿no? Y están los peritos del IDCUT. Esos peritos ya no necesitan la posesión y el juramento como estábamos acostumbrados a hacerlo, porque ya ellos están juramentados. Es más, con la 1173 ha modificado esa situación. Es simple y llanamente, si el fiscal no lo ha propuesto como perito, uno solicita la pericia, ¿no? Que se designe a un perito del IDIF o del ICUT y proponiendo, qué sé yo, los puntos de pericia, pero el fiscal lo va a designar de todas maneras, ¿no? Ya sea haciendo caso a los puntos de pericia que ustedes han propuesto o tal vez aumentándole alguno, o no considerando esos puntos de pericia, y el fiscal va a ordenar el punto de pericia. Y le va a dar, obviamente, el tiempo prudente para que pueda realizar esa pericia. Pero, igual, una vez propuesto esa solicitud de pericia para el IDIF o el IDCUT, por un principio de igualdad, también se lo debe hacer conocer a la contraparte. Si lo propone el imputado, a la víctima. Si lo propone la víctima, al imputado, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para el mecanismo del artículo, a ver, fíjense el artículo 212, para que el mismo sea el artículo 210, la excusa o recusación. Fíjense, el tema de la pericia comienza del 204 al 215, donde ustedes van a ver todo. Incluso en el 214 hay de que cuando esa pericia ya remitida es ambigua, ¿no? Entonces se puede solicitar un nuevo dictamen pericial o una ampliación, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos, esos articulados, y aquí abajo también el pie de página lo estamos poniendo a efecto de que ustedes puedan corroborar. Pero eso hay que cuidarlo, ¿ya? Lo más importante, porque si no, en el juicio oral se van a excluir esas pericias, ¿no? Por la falta del principio de igualdad y que se viole el debido proceso. Permítame un ratito. Bien. Ahora vamos a ver el tema de la inspección ocular, ¿no? Y la reconstrucción. ¿Cómo es que funciona esta solicitud? Ya dijimos que se lo puede hacer de acuerdo al artículo 306. O también el fiscal de materia, viendo la necesidad, como director funcional, puede hacerlo, ¿no? De oficio, ya de señalar una fecha y hora de inspección ocular, ya, o de reconstrucción. O también puede ser, ya a raíz de un informe del investigador asignado al caso,
que en cumplimiento de esas directrices impartidas, o si es que el fiscal en las directrices impartidas no ha señalado una inspección ocular o una reconstrucción, y tomando las atribuciones que tiene el investigador, de acuerdo al artículo 293, el 295 y el 297, le sugieren un informe al fiscal de materia que pueda señalar fecha y hora de inspección ocular y reconstrucción. Entonces el fiscal, ¿qué es lo que va a hacer? La va a señalar. Una vez señalada, se notifica a las partes, ¿no? Entonces, en la inspección ocular y en la reconstrucción del hecho, ya lo dijimos, debe cumplir con la utilidad y la pertinencia. Una vez admitida, se señala la fecha y hora de la audiencia, se notifica a las partes contrarias, si se hacen necesarios testigos, peritos, ¿no es cierto?, o traductores, ¿no? También se los va a notificar con la advertencia de su incomparecencia. Es importante que si un testigo ya o un perito, ¿no?, ha sido, digamos, propuesto, ¿no?, para una inspección ocular y no se presenta, corresponde ya solicitar ahí en la misma audiencia de inspección, porque no se puede llevar a cabo porque el perito y el testigo son importantes en algunos casos para que esté en esa inspección ocular. Automáticamente el fiscal va a agarrar y va a instalar la audiencia de la inspección, y la parte que realmente se siente agraviada por la falta de la presencia del testigo del perito, lo que va a agarrar y hacer es la palabra, señor fiscal, toda vez de que se ha notificado legalmente al testigo o al perito, y el mismo que ha hecho caso omiso al llamado de solicitud de autoridad, solicito la aplicación del artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que se pida el mandamiento de aprehensión, es decir, la compulsión. Y solicito se suspenda la presente audiencia, no señalándose en ese mismo acto procesal o acto investigativo, no una nueva fecha a efecto que todas las partes queden legalmente notificadas. Listo, no es más. Entonces el fiscal tiene que dar oída a ello, ¿no? Porque es importante que tengan los testigos y peritos en algunos casos, como le dije. Bien, también es necesario hacer notificar a escena del crimen a efecto de que pueda sacar, digamos, las fotografías o pueda hacer las filmaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese informe, eso es lo del LITCUT, va a agarrar y van a informar que puede eso ser oportunamente ofrecido como una prueba por parte del Ministerio Público o la parte civil, o también del imputado, ¿no? Para el posible juicio oral, ¿ya? Entonces, una vez instalado esa audiencia de inspección, se hace la acta circunstanciada con la firma de las partes, ¿no? Y se le va a conceder ya en su turno, dependiendo quién solicitó la inspección ocular, o si es que el fiscal la hizo de oficio, entonces le va a conceder la palabra a la víctima, ¿no es cierto?, para que pueda agarrar y hacer algunas aseveraciones, ¿no?, referente a la inspección ocular, ¿no? Y también bajo el principio de igualdad al abogado del imputado, si es que se encuentran estas personas, pero tienen que ser notificados, ya lo dijimos, en la etapa preparatoria, si no va el imputado y no va su abogado, no pasa absolutamente nada, igual se instala la audiencia, ¿correcto? Y la fotografía y la filmación de la audiencia, y para esto, si es que el imputado se presenta, van a regir las reglas de su declaración del imputado, ¿ya? Dijimos de que el imputado en esta etapa, de acuerdo al artículo 97, tiene que prestar declaración ante el fiscal, previa citación formal, ¿correcto? Ahora bien, si ya dijimos que ya prestó declaración y todas esas cosas, entonces se va a presentar a la audiencia y no se le puede obligar a que el imputado pueda declarar o pueda reconocer ciertas cosas en la inspección ocular. O sea, eso es si es que el imputado quiere. Por eso dice, ya regirán las reglas para su declaración del imputado. Si él quiere, participa. Si no, simple y llanamente está de observador, ¿no? Porque no nos olvidemos que de acuerdo al artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, ya la carga de la prueba le corresponde a los acusadores, quien es Ministerio Público y aquí principalmente a la parte civil. No le corresponde ya al imputado. Ahora, ustedes van a escuchar mucho donde dicen de que la declaración del imputado es prueba. No es prueba la declaración del imputado, es un medio de defensa, ¿ya? Tanto en la etapa preparatoria como en el juicio oral. Y es la única persona en el juicio oral que no presta juramento. Si la víctima va a prestar en un posible juicio oral su testimonio en calidad de testigo de acuerdo a lo que establece el artículo 82, lo va a hacer bajo el juramento, de decir la verdad, que la verdad, y advertida de que si incurre en falso testimonio va a ser ya remitido ante a
a un acto investigativo por falso testimonio. El perito también, el policía también, pero el único que no está juramentado en el juicio oral para prestar declaración es el imputado. ¿Y por qué? Porque es un medio de defensa, no es una prueba. ¿Ok? Entonces, con esto tenemos el tema de la inspección ocular y la reconstrucción. Ahora, aquí hay un punto que es importante, que ustedes lo van a ver en el artículo 307, si están con su código, revísenlo, ¿no? Referente al tema del anticipo de prueba. También es otro mecanismo, ¿no? Que si el fiscal no lo hace, puede solicitar a la víctima y puede solicitarlo al imputado. ¿A quién se lo solicita? Por escrito, ¿no? Al juez de instrucción en materia penal, ¿no? ¿En qué consiste el anticipo de prueba? Consiste en, si vale el término, como adelantar un juicio oral, porque en el juicio oral, bajo el principio de inmediación, bajo el principio de contradicción y de oralidad, ¿no es cierto?, se lleva adelante el desarrollo de las pruebas literales, ¿no? O la declaración también de los testigos. Pues aquí en la etapa preparatoria se puede adelantar, si vale el término, ¿no? Para efecto del artículo 307. Pero ¿cuál es la finalidad? A ver, referente a un tema de un testigo, yo voy a poner un ejemplo. Supongamos de que estamos en un hecho delictivo de un homicidio, ¿ya? Un homicidio. Y el testigo clave es una persona que tiene 73 años, que es el que ha visto cómo sucedió el hecho y lo identifica plenamente al imputado. Pero no ha prestado todavía su declaración en la etapa preparatoria. Esto es más o menos algo que ha hecho el investigador o la víctima dice, sí, él fue el hermano de la víctima o algo. Ha dicho, él es el señor, el vecino que ha visto todo. Ok, entonces se lo propone como testigo. El tipo tiene 72 años y encima está todavía internado, ¿no? En una clínica entre la vida y la muerte. Ahora bien, ¿será que ese testigo hay la posibilidad de que no dure o que no aguante para el juicio oral que se va a llevar de aquí, qué sé yo, 7 meses, 8 meses o puede ser un año? ¿No es cierto? Entonces, lo que se hace es activar este mecanismo del 307. El fiscal de materia le va a solicitar al juez de instrucción en materia penal de que se hace necesaria la declaración, ¿no?, de un testigo con estas características y que se encuentre internado. Entonces, el juez, ¿qué es lo que va a hacer? No corre en traslado y nada. Simple y llanamente tiene que considerar, de acuerdo a los argumentos que expone el Ministerio Público, ¿no? Y aceptar o rechazar, ¿no? Entonces, esa declaración ya también tiene que cumplir, ¿no? La utilidad y la pertinencia, ¿no? Entonces, el juez tiene dos opciones ahí. O admite o rechaza, ¿no es cierto? Pero ya hay que ver también en el tema de ese mismo testigo, ¿no?, de que esté en condiciones de prestar esa declaración. Supongamos que el juez acepta, se van a la clínica, ¿no? Se van a la clínica ya y da la casualidad que el tipo está, digamos, entubado o qué sé yo, no va a poder prestar una declaración o apenas habla. Y aquí hay un gran problema que se va a dar una indefensión. ¿Qué va a hacer el imputado? Esto en la práctica. Se instala la audiencia allá en el hospital por el juez de instrucción en materia penal, notifica a todas las partes y están presentes, ¿correcto? Pero el imputado va a agarrar y le va a decir con carácter previo, señor juez, voy a solicitar a su autoridad que se difiera o se suspenda la presente audiencia toda vez que vemos de que el testigo no se encuentra en condiciones de poder prestar una declaración informativa. Está apenas que habla, entonces eso va a dificultar, ¿no es cierto? Principalmente, para cuando el suscrito abogado, que como abogado de la parte imputada, ¿no?, le toca preguntar posteriormente, entonces el testigo no va a querer declarar y seguramente va a fingir que está dolorido, que esto y que lo otro. Entonces solicito al señor juez de que se difiera esta audiencia. Y el juez va a decidir ahí, ¿no? O de lo contrario, que le advierta al testigo, si va a prestar su declaración, así como le va a contestar al fiscal y así como le va a contestar también al abogado de la víctima, pues que también le conteste al abogado del imputado. Porque en la práctica se da de que ese testigo contesta perfectamente, todo bien, escucha perfectamente bien cuando le pregunta el fiscal y cuando le pregunta el abogado de la víctima. Pero cuando le pregunta el abogado del imputado, no escucha bien o se hace el adolorido, ¿no? ¿Para qué? Para no contestar.
Entonces, por eso se da la advertencia del juez, ¿no? De acuerdo a lo que establece el 338, 339 y el artículo 350 y siguientes del procedimiento penal. Entonces, ese juez de instrucción en materia penal cumple ese rol, ¿ok? Entonces, se recepciona en la audiencia pública eso bajo el principio de inmediación y contradicción y ese testigo sí va a prestar un juramento. Miren ustedes la diferencia. En este anticipo de prueba, el testigo va a prestar juramento de decir la verdad y nada más que la verdad, como que esté en un juicio oral. Pero los otros testigos que han venido declarando ante el policía en la etapa preparatoria no prestan juramento, directamente van ante el policía, ni siquiera se contacta con el fiscal y dicen cualquier cosa ahí y punto. Pero este es una declaración de un testigo muy importante como un anticipo de prueba. Bien, eso se va a grabar esa declaración, ¿no es cierto? Y se va el audio de esa declaración y se va a hacer el acta, ¿no? De la intervención de las partes que preguntan y todo como el acta de un juicio oral, ¿no? Y eso es lo que una vez culmina va a ser ofrecido, ¿no? Como prueba en el juicio oral para efecto del inciso 1 del 333 del Código de Procedimiento Penal. Porque cuando ya estén en juicio, de repente este señor fallece, entonces solamente se va a dar lectura y se va a escuchar tal vez el audio de la declaración que ha hecho este señor que ya no está, digamos, ¿no? Entonces se introduce ya eso al juicio oral para que el juez o el tribunal de sentencia pueda valorarlo. Ahora bien, ¿qué pasa si esta persona de la tercera edad no falleció a la hora del juicio oral y se ha hecho esto? Ya se precauteló. Entonces, esta persona debe comparecer al juicio oral para prestar una declaración. Entonces, este es el mecanismo o la salvedad, si queremos llamarlo, que ha creado el legislador para estos casos de los cuales estamos hablando. ¿Ya? O también puede darse de que hay testigos que están siendo amenazados de muerte y todo, ¿no? Por familiares o por el mismo abogado del imputado y todas esas cosas, y se corre el riesgo de que esos testigos desaparezcan para la hora del juicio oral. Ahora, la pregunta es acá, si en la etapa preparatoria, y esto cáptenlo bien, en la etapa preparatoria los testigos han prestado declaración ante el policía investigador, ¿será que ese acta en el cual se ha labrado la declaración de esa persona como testigo puede ser introducida al juicio oral como una prueba documental? No. Léanlo, el artículo 333 y nunca se olviden en el inciso 3, ¿ya? Y en su último parágrafo. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las pruebas ya, o cuáles son lo que se considera prueba para introducir a un juicio por su lectura? No es el acta de la declaración. Por más que ustedes vean que los fiscales los ofrecen para pretender sorprender al abogado de la defensa. Si el abogado no sabe esto, lo que les estoy diciendo, yo siempre digo que los hacen tomar, ¿no? Vino por leche. Si no dicen nada, eso va a ingresar nomás. ¿Me entiendes? Entonces, pero no corresponde. ¿Por qué? Porque en la etapa preparatoria ese testigo no está declarando bajo ningún formalismo, ni siquiera bajo el principio ya de oralidad ni de contradicción. ¿Acaso tuvo el imputado? ¿Acaso se le permitió al abogado del imputado hacer el contrainterrogatorio en la etapa preparatoria? No, pero en el juicio oral sí, ¿ya? Y quiero que lo vean también todo lo que estoy manifestándoles a ustedes en un auto supremo, ya que el auto supremo 0, a ver cuál era. Wow, se me fue, pero les voy a dar más un ratín. Me acuerdo al finalizar, se lo voy. 093 del 2011. Ese es el auto supremo que ratifica lo que les estoy diciendo, ¿no? Que esa declaración en la etapa preparatoria de los testigos no pueden ser considerados ya pruebas para ofrecerlo para un juicio oral. Esos testigos, si han declarado en la etapa preparatoria, tienen que comparecer nuevamente al juicio oral ya para que puedan prestar su declaración. Bueno, bien, ahora aquí hay un punto importante en el 8, ¿ya? Dice, la negativa del juez, ¿ya? O sea, es decir, que si el fiscal fundamentó y todo, y el juez no lo vio necesario, ¿ya? De que se lo tome como un anticipo de prueba y lo rechaza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Automáticamente ese fiscal va a acudir directamente al tribunal de apelación,
¿no? Directamente, con ese auto que le va a dictar el juez que le está rechazando el anticipo de prueba, directamente presenta el recurso de apelación y se lo remite se acude directamente al tribunal de apelación, al de turno, ¿no? Al que corresponda, y ese auto y el tribunal de alzada dentro de las 24 horas va a dictar un auto de vista, ratificando el auto de rechazo que ha dado el juez o revocando y le va a decir, recíbase ese anticipo de prueba. ¿No? Ahí dice, ordenando que se realice el acto o ratificando la negativa sin recurso ulterior. Es decir, esta palabra sin recurso ulterior ya significa de que no procede ningún otro recurso ya contra ese auto de vista, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Y muchos preguntan, pero a ver, ¿cómo es posible? Todos conocemos que esto de cualquier punto de vista es un incidente. Sí, pero es un incidente especial, porque aquí lo que prima es la premura del tiempo, ¿no? No dice, pero es que si ha presentado el fiscal un recurso de apelación, tendría que ser de acuerdo al 403, corrérselo en traslado a otra parte, la otra parte 3 días para que conteste, y el juez de ahí tiene que remitirlo a la sala. No, en este caso, por eso el legislador establece claramente la excepción a esa regla de la tramitación. Directamente el fiscal ni siquiera se dirige al juez. Con ese auto de rechazo, el fiscal o la víctima o el imputado, puede ser cualquiera de las personas que ha hecho la solicitud de anticipo de prueba, se dirige al tribunal de alzada y se dicta un auto de vista dentro de las 24 horas. Porque mientras se dé todo este trámite, de repente ese testigo muere o los otros testigos lo matan y se acabó el lío, ¿no? Como alguien dice cierto adagio, ¿no? Muerto el perro se acaban las pulgas, así de facilito. Entonces no va a haber quién va a prestar esa declaración, y hasta en las mismas películas lo vemos, ¿no? De que está la custodia de los testigos y todas esas cosas. Entonces, ese es el mecanismo, colegas, del tema del anticipo de prueba, y nunca se olviden el artículo 307 del procedimiento penal. Bien, ahora vamos a ver el tema de la objeción de la querella. Yo siempre sugiero de que, si bien es cierto, hemos dicho de que hay 3 formas de que se inicia el proceso penal: la denuncia, la querella o una acción directa, o la flagrancia que llamamos nosotros. ¿Por qué no es aconsejable ya presentar la querella? Porque la querella, ¿no es cierto?, conlleva a un incidente anticipado que es la objeción de querella. ¿Y quién puede objetar la querella? ¿No es cierto? Lo puede hacer dentro de los 3 días para objetarlo ya ante el juez, ya sea el fiscal o el imputado. ¿Ya? Ya sea el fiscal o el imputado, ¿no? Entonces, ¿esto a dónde va a llevar? A un incidente innecesario. ¿Por qué innecesario? Porque antes de las modificaciones que sufra la ley 1970, se decía de que la víctima, para poder estar dentro del proceso y sea oído, ¿no?, tendría que agarrar y ser querellante, ¿no? Y un punto de eso ustedes van a ver la modificación del artículo 233. Es decir, que la víctima, si no presentaba su querella, no tenía voz ni voto. Así es sencillo. Pero han habido las modificaciones referente al tema de los recursos de amparos constitucionales, ¿no?, donde ha dado origen, ¿no?, a que se cambie esa ideología, ese pensamiento, ¿no? Entonces, no es importante entonces la querella, ¿ya? Para que la víctima pueda hacer las proposiciones de diligencia, hacer diversas peticiones que pueda hacer durante el proceso. Pero yo que siempre sugiero, en vez de presentar la querella, presentarlo, digamos, de que hagámoslo con la estructura de la querella. Pero en vez de ponerle en la síntesis, en la parte de arriba, querella criminal, como le ponen muchos colegas abogados, para amedrentar a la otra parte, pongámosle denuncia. Listo. Seguimos toda la estructura. En vez de poner el artículo 290, que es la querella, pongámosle el artículo 284, 288, 289, que habla del tema de la denuncia. Y seguimos toda la estructura. Mientras no diga querella criminal, no, eso es una denuncia. Entonces, el imputado le cortamos las posibilidades de que pueda objetar la querella. Porque en una denuncia, lo mismo podemos hacer lo que dice la querella.
Ahora veamos qué es lo que pasa si se presenta la querella. Existe la objeción, ¿no? Entonces, si hay la objeción del imputado o del fiscal o del imputado a la objeción a la querella, señala una audiencia, ¿no? Dentro de los 3 días, ¿ya? Entonces, una vez señalada la audiencia, se va a resolver en audiencia mismo, ¿ya? Concediendo a las partes, ¿no? A efecto de que puedan fundamentarla, esa objeción de la querella, y se corre en traslado a la otra parte, y ahí el juez va a dictar una resolución. De 3 maneras. O rechaza la objeción presentada, o da curso y observa los requisitos y va a ordenar que sea la misma subsanada dentro de los 3 días, ¿no? Le va a dar a la opción a la víctima para que pueda subsanarla dentro de los 3 días. O rechaza la querella, ya, sin impedir la continuación de la investigación, ¿no? Ese es el mecanismo entonces de la objeción de querella. Aquí va a dictar el juez un auto interlocutorio, ya un auto interlocutorio, no definitivo, un auto interlocutorio. Y ese auto interlocutorio, ya de acuerdo al 403, por la parte que se sintiera agraviada, puede ser en este caso la víctima o el imputado o el Ministerio Público, entonces puede presentar el recurso de apelación de acuerdo al 403 dentro de los 3 días hábiles, ¿no? Y después de ello, perdón, y después de ello, ¿no? El juez, una vez recibe el recurso de apelación incidental por un principio de igualdad, corre en traslado a la otra parte también para que dentro de los 3 días conteste ese recurso de apelación por escrito y después lo remite ante el tribunal de alzada, es decir, ante las salas penales, a cualquiera de las 3 salas penales que tenemos acá en Santa Cruz, dependiendo quién esté de turno de acuerdo al sorteo, y ahí el vocal va a señalar fecha y hora de audiencia. Ahora sí es una audiencia que tiene que haberla, no esto con la modificación de la 1173, y debe dictar, fijar la fecha y hora de la audiencia para que las partes comparezcan y puedan fundamentar los agravios que le ha ocasionado ese auto interlocutorio impugnado, ¿no? Eso ustedes lo van a ver en el artículo 198 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Y a ello va a salir un auto de vista. Ese auto de vista va a salir, ¿no?, sin recurso ulterior, es decir, que no existe otro recurso para seguir, ¿no? Y ahí se puede aperturar, si aún sigue o persiste de que la parte afectada se sienten agraviados, bueno, se le abre la acción tutelar, ya sea si es la víctima por un amparo constitucional y si es el imputado, qué sé yo, una acción de libertad, dependiendo cuáles son los derechos, ¿no?, constitucionales que se les están violentando. Bien, entonces ese es el trámite de la objeción de querella. Bien, aquí viene el tema de la conclusión de la etapa preliminar, ¿no? Ya hemos visto de que la etapa preliminar tiene una duración de 20 días, se puede ampliar sin problema a los 60 días. Y después a los 80 días y a los 120 días. Para los 80 días, para ampliarlo de los 120 días, existe una excepción a la regla, ¿no es cierto? Deben ser investigaciones complejas. Bien, entonces hemos desarrollado toda la etapa preliminar, ¿ya? Y acá el fiscal, de acuerdo al 300, al 301, debe hacer un estudio de ese trámite o de esa etapa preliminar. ¿Qué es lo que sucedió? Tiene 3 opciones prácticamente. O imputa formalmente, o rechaza la denuncia, la querella o las actuaciones investigativas, ¿no? O solicita una salida alternativa. Las salidas alternativas son 4 y no va a cambiar, y nunca se olviden. Criterio de oportunidad reglada, suspensión condicional del proceso, ya la conciliación y el procedimiento abreviado. Eso de la salida alternativa lo vamos a ver al final, ya que es una de las temáticas que vamos a profundizar una por una, las salidas alternativas. Pero estamos ahorita en la conclusión de la etapa preliminar. O imputa formalmente o rechaza la denuncia, la querella y la actuación. Si imputa formalmente, ¿a quién perjudicaría, digamos? Al imputado, obviamente. Aquí ganaría en esta primera parte la víctima, ¿no? Pero si rechaza, al revés. Aquí pierde la víctima y ganaría el imputado. ¿Correcto? Bien. Veamos ahora. Siempre lo sugerimos.
Esto no está en el procedimiento, por si acaso, pero nosotros los abogados, ¿no? Dependiendo, bueno, sin importar de qué lado estemos, ya sea del abogado o como abogado de la parte civil o como abogado de la parte imputada, lo que debemos hacer es ayudarle al Ministerio Público, ¿no? Porque el Ministerio Público está con más de 1000 causas. Tendría que ser su caso algo como un asesinato, un homicidio o una violación niño, niña, adolescente, para que más o menos esté los ojos de ese fiscal ahí, ¿no? Como un caso especial, ¿no? Para que le pueda dar un poquito más de interés, ¿no? Esto en la realidad, en la práctica. ¿Por qué? No porque los otros casos no tengan importancia. Claro que todos tienen importancia porque todos son víctimas ahí, ¿no es cierto? Los que están accionando. Pero por las recargadas labores que tienen, ya se descuidan de algunos otros casos, de un hurto, de un robo, o de una estafa y todas esas cosas. Entonces, es importante de que la víctima ayude a ese Ministerio Público si lo que pretende es que el fiscal de materia impute formalmente. O el imputado, si lo que pretende es que le rechacen, ¿no?, esas actuaciones investigativas y no lo imputen. Entonces, ¿qué debe hacer la víctima? Presentar un memorial bien fundamentado, con la síntesis en la parte de arriba, ¿no? Solicita imputación formal. ¿Y qué le va a decir al Ministerio Público? Le va a volver a contar. No se olvide lo que hemos hablado de la teoría del caso, ¿no? ¿No? La relación fáctica, qué fue lo que sucedió, ¿no? La teoría jurídica, esos hechos, cómo se encajan en el derecho, es decir, en la norma sustantiva penal o en el Código de Procedimiento Penal o tal vez en la Constitución Política del Estado. Y la teoría probatoria, qué elementos probatorios se han recolectado en toda esta etapa investigativa de la etapa preliminar, ¿no? Y por qué debe el fiscal de materia imputar formalmente, es decir, pasar a la otra fase. Entonces, va a fundamentar todo eso, ¿ya? Y le va a contar al Ministerio Público de todas las actuaciones que se han realizado, ¿ya? Y haciendo un trabajo intelectivo, le va a decir, mire, el testigo este ha dicho esto, este otro testigo ha dicho esto, el perito ha presentado esto, y todo esto, con las pruebas documentales que he ofrecido, o literales, ¿no? Más la inspección ocular en la cual se ha realizado, contrastado con los extremos de mi denuncia o de la querella, tienen nomás pues relevancia, ¿no? O sea, es verdad el hecho. Entonces hay los mecanismos o los elementos para poder imputar. Y no se olvide que todavía tenemos la etapa preparatoria de los 6 meses, donde todavía vamos a proponer otras diligencias para darle más seguridad al Ministerio Público para que pueda a futuro presentar una acusación. Entonces ese es el papel que tiene que hacer la víctima. Y por su parte el imputado, pero el imputado no le va a solicitar allá, solicita imputación formal. Lo que va a solicitar el imputado es rechazo. En la síntesis, rechazo. Y le va a decir al fiscal, señor fiscal, la víctima ha presentado una denuncia por esto. Y va a relatar también la teoría fáctica, la teoría jurídica y la probatoria. Pero va a entrar prácticamente a qué? A hacerlo o a inducirlo en error al Ministerio Público. Le va a decir que sus testigos, ¿no?, que ha presentado la víctima no son coherentes con los extremos de la denuncia. Y las pruebas documentales no son pertinentes, no tienen la utilidad ni la pertinencia, ¿no? Y va a empezar a cuestionar. Entonces, ¿qué hace ese fiscal de materia? Mire, los dos le han hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Para que impute o para que rechace, ¿no? O tal vez para una salida alternativa. Ahora, como está adelantada la tecnología, los fiscales de materia tienen un tipo impresora que se llama el Brother, ¿no? Agarra y lo ingresa y se lo escanea todo y lo digitaliza, ya lo tiene en digital. Entonces, ¿qué hace ese fiscal? Revisa los dos y eso contrasta con el cuadernillo de investigación y va a decir, ah, la víctima tiene razón, aquí hay elementos. ¿Qué va a hacer? Imputa formalmente. O no le pareció los argumentos de la víctima de ese memorial y lee lo del imputado, no, aquí no puedo imputar, ¿no? Por la presunción de inocencia y todas esas cosas, y no están las cosas claras para mí. Entonces, ¿qué hace? Le hace caso al memorial del imputado y va a rechazar los actos investigativos, ¿no? O vámonos a una proposición, o mejor dicho, a una salida alternativa, a una de las 4 salidas alternativas.
o un criterio de oportunidad arreglada, o una suspensión condicional del proceso, o una conciliación, ¿no? O un procedimiento abreviado. Pero para el procedimiento abreviado tiene que haber el consentimiento del imputado. Para la otra salida alternativa, principalmente el criterio de oportunidad arreglada y la suspensión condicional del proceso, tiene que haber un acuerdo firmado con la víctima y el imputado, de que él va a agarrar y va a pagar todo lo que la víctima está demandando, ha iniciado el proceso, ¿no es cierto? Entonces, o la conciliación, pero la conciliación no se da en todos los casos, que como les digo, lo vamos a ver más adelante. Pero decimos, lo que no está prohibido está permitido. El artículo 14, Romanos 4, de la Constitución Política del Estado, acá hubo un error mío, ¿no? Le he puesto condición Código de Procedimiento Penal, pero es el Romano 14, el artículo 14, Romano 4 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice eso? Dice que en el ejercicio de los derechos, o sea, yo como víctima voy a ejercer mi derecho, yo como imputado voy a ejercer mi derecho, ¿no? Que en el ejercicio del derecho nadie, dice, está obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que ellas no prohíban. En otras palabras, esta sugerencia que estoy haciendo de estos dos memoriales, ¿en qué parte del procedimiento me lo prohíbe? En ninguno, ¿es cierto? Entonces, más bien, esto es como ayuda al Ministerio Público. Entonces, por lo tanto, lo voy a hacer, ¿no? Bien, entonces, esa es la sugerencia que se hace. Ahora bien, es importante enmarcar el tema del plazo para la imputación formal. Hay acá dos sentencias constitucionales, ¿no? Que es importante conocerlas referente al tema de los plazos, ¿no? La 0691 del 2016, S3, dice que los plazos de la etapa preliminar se cumplen de manera automática sin previa ya combinatoria, ¿no? De la autoridad jurisdiccional. No nos olvidemos que el juez es el que controla, ¿no es cierto?, la etapa preliminar. Es más, cuando el fiscal de materia, al inicio, ¿no?, decidió iniciar con la etapa preliminar, puso bajo control jurisdiccional y el juez le advirtió en una resolución, ¿no es cierto?, se tiene presente, ¿no es cierto?, para que cumpla dentro de ese plazo. Bien, como el fiscal se olvidó de ese caso, como lo dijimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro papel que debe hacer aquí la víctima? Porque el imputado no lo va a hacer. Pocas veces acciona, pero ya, no lo va a hacer. La víctima aquí va a presentar un memorial ante el juez diciéndole, señor juez, de acuerdo a los actuados investigativos, se tiene de que el presente proceso se ha iniciado en fecha tanto. A la actualidad han transcurrido más del tiempo que establece el artículo 300 y 301 del Código de Procedimiento Penal, es decir, más de los 20 días, motivo por el cual solicito a su autoridad que vía Fiscalía Departamental se ordena al fiscal de materia para que dicte una resolución conclusiva. Se escucha bonito. Pero hay otros colegas abogados que dicen, en la síntesis, la parte de arriba, en vez de ponerle control jurisdiccional, le ponen conminatoria. Se combina al Ministerio Público porque está incumpliendo los plazos, bla, bla, bla. Entonces, eso llega con esa combinatoria a ese fiscal de materia y el fiscal de materia mira ese memorial y lo toma como un enemigo al abogado por la agresividad del contenido de ese memorial. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues puede que le dé la razón al imputado, es decir, va a rechazar las actuaciones. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando nos dirigimos a una autoridad, ya sea un fiscal, a un juez, ¿no? O a un vocal en el tema de los memoriales. Las cosas no hay que hacerlas personales, hay que atacar a las resoluciones, no a la personalidad. Ese es un consejo que yo se los doy, ¿no? Entonces, de esta manera es como se viene desarrollando. Ahora bien, volviendo a este tema de las sentencias constitucionales, no, el Ministerio Público no debe esperar que el juez lo conmine, ¿no? Automáticamente él tiene que cumplir dentro de este plazo legal, ¿no? Ahora bien, la otra sentencia, la 0603 del 2005, ya, y la 957 del 2004, que establecieron también, no se trata de una certeza de la existencia del hecho criminal y de la autoría sobre el que se pretenda la medida cautelar, sino de una, escuchen bien, probabilidad, de una probabilidad de indicio, ya no de prueba, o sea, que exista la pequeña posibilidad de que el hecho existió nomás y corresponde imputar formalmente. Pero hay algunos fiscales que, a efecto de no imputar formalmente, ya empiezan a hacer un análisis a priori, ¿no es cierto?, de manera muy subjetiva, y dicen, no, en esta etapa preliminar, si aquí no hay nada, no hay para qué, y lo rechazan. No es así,
No, no es así, porque estas sentencias constitucionales que son fundadoras, dice de que no se trata de una posibilidad o de una probabilidad, sino de indicio, no de prueba, dice. O sea, que haya solamente para esto indicio, no prueba, así de sencillo. Entonces, debe imputarse formalmente. Ahora, si en la imputación formal, en el desarrollo de la etapa preparatoria, ya no se reúnen ya los demás requisitos para una posible acusación, obviamente que lo que se va a hacer es dictar un sobreseimiento en favor de ese imputado. Por eso he puesto estas líneas jurisprudenciales, ustedes ya la van a bajar, la van a analizar más rigurosamente. Bien, supongamos de que el fiscal de materia ha optado por dictar el rechazo de la denuncia. Dijimos, si hay un rechazo, ¿a quién perjudica? Perjudica netamente a la víctima y al imputado le favorece, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace la víctima? Una vez notificada con ese rechazo, la víctima tiene 5 días hábiles 5 días hábiles y corre desde el primer día hábil siguiente. Supongamos que hoy día es viernes, me notifico yo como víctima con el rechazo, ¿no? El día lunes me empieza a correr el plazo. Lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes era, qué sé yo, feriado. Entonces, se cumple el otro lunes. Son días hábiles. Eso lo van a ver ustedes en el artículo 130 y siguientes del Código de Procedimiento Penal con relación al tema de los plazos, ¿no? Entonces esa víctima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a presentar la objeción a ese rechazo, donde le va a ir obviamente dirigido al fiscal de distrito, pero lo hace directamente ante el fiscal que dictó el rechazo, ¿no? Pero lo hace con mira al fiscal de distrito, de que el fiscal se equivocó, de que hay elementos suficientes para poder presentar una imputación formal, sin embargo el Ministerio Público ha violentado el principio de objetividad y un montón de cosas, ¿no? Bien, una vez presentada esa objeción, lo que hace el Ministerio Público, ya bajo el principio de igualdad que establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal y el 120 de la Constitución, es correr en traslado al imputado. Ojo, que este traslado al imputado de la objeción en el artículo 304, 305, ustedes no van a encontrar el procedimiento donde dice de que se lo debe correr en traslado al imputado. No, no dice. Pero obviamente que el fiscal de materia ya y el fiscal de distrito, precautelando el principio de igualdad del imputado, ¿no? Entonces se le corre en traslado y el imputado tiene que contestar también dentro de los 5 días. Y obviamente, ¿qué va a contestar el imputado? Va a contestar que el fiscal que la víctima está totalmente equivocada, no ha cumplido con su carga procesal que establece el artículo 6 del procedimiento penal, ¿no? Y el Ministerio Público, bajo ese principio de objetividad que establece el artículo 72 del procedimiento penal y el 225 de la Constitución Política del Estado, ya precautelando el principio de inocencia, ¿no? Y el debido proceso y el principio de legalidad, ha optado por dictar un rechazo, el mismo que cumple con todos y cada uno de los requisitos ya del debido proceso que hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, solicita que al fiscal de distrito que se ratifique el rechazo ya dictado por el fiscal de materia. Listo. Entonces, ¿qué hace ese fiscal de materia? Como ya tiene la objeción y ya tiene la contestación del imputado, ¿no? Entonces lo remite ante el fiscal jerárquico, es decir, el fiscal departamental, ¿no? Entonces, una vez llega allá, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el fiscal jerárquico? Primero va a revisar que sea precautelado el principio de igualdad, que está la objeción, está la contestación, ¿no? Están las notificaciones y todo, y dentro de los 10 días hábiles va a dictar una resolución de dos maneras, o confirma el rechazo, dándole la razón a su fiscal de materia que hizo un excelente trabajo, o revocando el rechazo. Es decir, que el fiscal evidentemente se equivocó y aquí la víctima tiene la razón. Entonces, en el hipotético caso que confirme el rechazo, ese rechazo ya queda en la fiscalía, ¿no? Ante el fiscal de materia, pero no se da el archivo de obrado. Escuchen bien esto. Aquí todavía hay un pequeño respiro para la víctima, porque esto la víctima puede reactivarlo dentro del año, con algún otro elemento de prueba, ¿no? El rechazo aquí prácticamente no es definitivo. Le da la opción el legislador que dentro del año puede reabrirse esa causa, ¿no? Con algún otro elemento de prueba, ¿no? Ya, entonces queda, ahora, si dentro de ese año la víctima
ya no lo reaperturó el caso, ¿no? Ahí sí ya procede el archivo de obrado definitivo. Y ojo, cuidado con incurrir lo que hacen muchos abogados cuando son consultados, porque aquí la víctima le echa la culpa a su abogado que no hizo el trabajo, va y consultan de otro abogado y le dice, no, pero abramos otra causa de nuevo, ¿para qué vamos a este? Si vamos a caer entre el mismo fiscal, va a pasar lo mismo. Presentemos otra denuncia en otro distrito, o sea, en otro lugar. Si, por ejemplo, este rechazo corresponde al EPI 8 o al DP 8, van a pretender abrir la denuncia, ¿no? Una nueva denuncia por la radial 17,5, por la central de la FELCC y todas esas cosas. Y aquí le aperturan, le crean otro FIS, ¿no? Y ya hay prácticamente dos procesos paralelos. Y de pronto otra vez el imputado notificado con esta nueva causa. Aquí es donde se aplica el principio non bis in idem, artículo 4, artículo 45 del Código de Procedimiento Penal y el 117 de la Constitución Política del Estado, que dice no dos veces por la misma causa. Entonces, eso se puede accionar en la vía incidental ya, y automáticamente van a anular este segundo caso porque hay un primer caso acá. Lo correcto aquí es reaperturar dentro de ese año. O en su defecto, hacer la conversión de la acción que lo vamos a ver ahorita. Que tiene esa opción también la víctima dentro de ese año, hacer la conversión de acción, es decir, apartarse del Ministerio Público y irse directamente ante un juez de sentencia y lo somete a juicio al imputado, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos. Ahora, supongamos de que el fiscal de distrito ha revocado, ¿no?, ese rechazo. No le va a decir al fiscal, por cierto, porque el procedimiento penal no lo establece, no le va a decir, aquí hay elementos, impute formalmente, no le va a decir. Lo que le va a decir el fiscal es revocar, ¿no?, de que hay elementos aquí para proseguir con la investigación. Y ahí hay ese vacío legal de la 1970, o sea, del Código de Procedimiento Penal, porque revoca, llega al fiscal y el fiscal le está diciendo que prosiga con las investigaciones. ¿Cómo va a proseguir con la investigación si el plazo de la etapa preliminar ya está totalmente vencido? Y ahí donde muchos colegas abogados no saben qué van a hacer. Lo que corresponde ahí es que si ya se revocó, lo que debe hacer la víctima es automáticamente presentar otro memorial al juez que el control jurisdiccional, haciéndole conocer de que el fiscal de distrito ha revocado y que se lo conmine al Ministerio Público dentro de los 5 días para que pueda dictar una resolución conclusiva. Entonces, ¿qué hace ese juez? Bajo el control jurisdiccional, vuelve nuevamente a retomar y conmina al Ministerio Público para que se pronuncie dentro de los 5 días con relación a la etapa preliminar. Y aquí viene el otro problema. Ese fiscal de materia, ya apartándose de lo que le dijo su fiscal de distrito, hace un análisis, lo fundamenta bien y vuelve a dictar nuevamente rechazo. Y otra vez el mismo procedimiento de poder objetar dentro de los 5 días de lo que estamos hablando. ¿Ah? Han pasado muchísimos casos de eso, ¿no? Entonces, y hay otros fiscales que lo que hacen, imputan formalmente dentro de los 5 días. Pero miren ustedes, si es el mismo fiscal que dictó el rechazo y después imputa formalmente, ¿no estaría siendo contrario a su análisis o a su sana crítica o a su principio de objetividad que prima en ese fiscal de materia? Es un poco complicado, ¿no es cierto? A no ser que ya el fiscal de materia ya no esté en ese caso y venga otro fiscal de materia, bueno, ya va a tener otra visión con relación a la imputación formal, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer en el tema cuando hay el rechazo, ya, de una denuncia, ¿no? O cuando se revoca, se va a una imputación formal, que es lo que vamos a ver más adelante. O en su defecto también, ya, si la víctima cree de que el fiscal de materia se equivocó al rechazar y el fiscal de distrito lo confirmó, se siente pues también violentados sus derechos constitucionales como víctima. Léalo el artículo 113 de la Constitución Política del Estado y el artículo 120 de la Constitución Política del Estado también, donde lo que va a hacer esa víctima, a partir de esa notificación
con esa confirmación del fiscal jerárquico de que ratifica el rechazo, tiene el lapso de 6 meses para plantear su acción tutelar de amparo constitucional. ¿Y qué es lo que va a cuestionar ahí? No va a cuestionar de que el hecho existió y que esto no. En una acción tutelar lo que se ven son derechos, ¿no es cierto? Entonces, ya dentro de ello, con seguridad que la víctima va a alegar ahí de que se le está negando el derecho al acceso a la justicia y lo que va a atacar es el debido proceso, ¿no? Por la falta de fundamentación y motivación de esa resolución del fiscal jerárquico. Y también se ha dado muchas veces de que la sala constitucional, ¿qué hace? Ya anula, prácticamente le concede la tutela y deja sin efecto esa resolución del fiscal jerárquico y le dice que dicte otra resolución, ¿no? Pero no le va a decir, ya usted se equivocó, dicta otra resolución y que sea revocando, no. Lo que le va a decir es que dicte otra resolución fundamentada y motivada para que esa víctima esté acorde con el razonamiento que se ha hecho referente a esa resolución. Entonces, otra vez llegan del fiscal de distrito para que dicte una nueva resolución dentro de los 10 días y el fiscal de distrito puede volver a dictar ya la resolución donde confirma el rechazo, pero con mayor fundamentación y motivación. Entonces, de esa manera es como se desarrolla este tipo de casos cuando hay un rechazo de la denuncia, la querella o los actos investigativos. Ahora bien, habíamos dicho de que la opción que tenía también la víctima, ¿no? Mire usted las posibilidades que le da el legislador a la víctima para que ese caso no quede en la impunidad. La víctima puede agarrar ya los delitos a instancia de parte, ¿no? Ya puede agarrar y, excepto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, puede agarrar y solicitar la conversión de la acción, ¿no? El inciso 4 marca el rechazo de acuerdo al 304, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal. O en el caso del criterio de oportunidad, que es otra temática que lo vamos a ver más adelante también, el numeral 1, el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Y la víctima dice, o el creyente haya formulado la oposición. Aquí quiero que ustedes se concentren, que da a interpretar otra cosa. Hay muchos colegas que dicen de que para que se dé la conversión de acción, sí o sí la víctima ha tenido que agarrar y presentar la objeción a ese rechazo. Pero no, ahorita vamos a ver otras sentencias constitucionales donde no es necesario de que la víctima pueda, pueda presentar la objeción, ¿no es cierto?, de ese rechazo. Directamente, si el fiscal de materia dictó el rechazo de su denuncia, de su querella, de las acciones investigativas, automáticamente hace la conversión de acción y se va directamente al juicio oral, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad que da cuando hay un rechazo, ¿ya? Y el otro que dice de que o del criterio de oportunidad arreglada, ¿no? Del numeral 1 del artículo 21 del Código de Procedimiento Penal, la víctima o el querellante haya formulado oposición. Este es otro problema que vamos a verlo más adelante, pero quiero dejar claro que para que se dé la conversión de acción no es necesario de que la víctima pueda agarrar y presentar, ¿no?, la objeción a ese rechazo. ¿Ya? Ahora bien, aquí la pregunta es, ¿quién autoriza la conversión de acción? Si hay un rechazo del fiscal de materia, quien autoriza la conversión de acción es el juez de instrucción en materia penal. Pero volviendo un poquito más atrás, supongamos que estamos al borde de finalizar la etapa preliminar, donde el fiscal tiene dos opciones, o rechaza o imputa. Pero supongamos que el abogado de la víctima lo ve al fiscal con mira a que rechace la denuncia o su querella, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el abogado vivísimo? Va a realizar un memorial bien fundamentado dirigido al fiscal de materia donde le va a solicitar la conversión de acción. ¿Se acuerda que antes les expliqué de ese memorial bien fundamentado, ¿no? Donde va a solicitar la imputación formal? Pues cambiemos la imputación formal, la síntesis de la imputación formal y pongámosle conversión de acción.
y le va a solicitar al fiscal de materia, ¿no? De que como se tiene todo en el cuaderno de investigación, los suficientes elementos de convicción, entonces la víctima toma la decisión de poder solicitar la conversión de acción al fiscal de materia. Entonces el fiscal de materia, ¿qué es lo que va a hacer? Ese fiscal de materia no puede tomar la decisión. Lo que va a hacer con esa petición es agarrar y pasarlo al fiscal jerárquico. Y el fiscal jerárquico va a revisar y todo va a decir, no, no se acepta la conversión de acción de la víctima, ¿no? Prosiga la investigación, le va a decir al fiscal de materia. Pero ese abre la puerta al fiscal de materia diciéndole, ah, aquí hay nomás materia. Entonces, ¿qué va a hacer ese fiscal de manera ya psicológica o subjetiva, si queremos llamarlo? Le está diciendo en otras palabras ese fiscal jerárquico que impute formalmente. Entonces, esa es la ventaja que puede el abogado de la víctima, muy astuto, conseguir, ¿no? Porque sería ilógico, miren ustedes, de que antes de que dicte una resolución de rechazo, esa pobre víctima quería irse solita a juicio oral, ¿no? Haciendo la conversión de acción, y el fiscal de distrito le niega. Y ahora cuando es combinado por el fiscal, por el juez de instrucción en materia penal para que dicte una resolución conclusiva, el fiscal rechaza ya la denuncia. ¿Cómo la ve usted? Es totalmente ilógico. O sea, son pequeños mecanismos, ¿no? Que el abogado debe actuar astutamente, el abogado de la parte civil, ¿no? Eso también se puede realizar, por si acaso, y tómenlo como una sugerencia, ¿no? Entonces decíamos de que si hay un rechazo, ordene al juez de instrucción en materia penal. Pero si no hay rechazo, ¿no? Se solicita al fiscal de materia y el que autoriza la conversión de acción es el fiscal jerárquico, porque no hay rechazo, ¿correcto? Entonces, ahí dicen, en los casos del 1, 2, 3, por ejemplo, la conversión de acción lo acepta el fiscal departamental, autorizado dentro de los 3 días de solicitada, ¿no? En el inciso 4 y 5 será autorizada por el juez de instrucción en materia penal, es lo que habíamos manifestado anteriormente. Bien, ahora, aquí es lo que les decía hace un momento, la sentencia constitucional 1306, la sentencia constitucional 1306 del 2003, ¿no? Ha dejado claramente establecido referente al artículo 26, ¿no? De que para que ante un rechazo ya de los actos investigativos de la denuncia de la querella, ¿no? No reata a la víctima, ya, a la posición de la resolución de rechazo para luego solicitar la conversión de acción. Es decir, que sin tener que agarrar y hacer oposición puede solicitar nomás la conversión de acción. Esta es la sentencia constitucional y estas otras también acá del 2003, el 2010 y el 2011. En efecto, dice, la oposición opera de forma concurrente, pero solo respecto a la aplicación del criterio de oportunidad, es lo que le decía, ¿no? Si no hay oposición, ¿no es cierto? Se tenía pensado de que como no objetó, ¿no?, el rechazo, no puede concedérsele la conversión de la acción. Pues estas sentencias constitucionales establecen totalmente lo contrario porque se malinterpretaba. Solamente para el criterio de oportunidad es que se acepta la conversión de acción, pero tiene que haber sí o sí la oposición de la víctima ante el juez de instrucción en materia penal. ¿Ya? Y con esto hemos terminado esta primera fase, colega, que viene a ser la etapa preliminar. A ver, ¿hay alguna duda hasta acá, colega? Pregúntenlo, no hay ningún problema, porque de aquí vamos a entrar prácticamente a la etapa preparatoria, es decir, de que supuestamente ha habido una imputación formal y vamos a entrar al inicio de la etapa preparatoria, porque la etapa preparatoria comienza prácticamente con la imputación formal. Si hay dudas, por favor, ya háganmelas conocer ahorita para que podamos poder analizar eso. Pueden activar su micrófono de ahí, colegas, por si acaso. Doctor Lara, no se olvide de cortar su grabación. Doctor Marco. Le escucho. Ya. Vamos.